Eloy Torres, respetado profesor universitario, además una persona que ha seguido de cerca la historia de Rusia, ha estado allí, ha promovido, por supuesto, estudiar esta historia, porque resulta que es una historia que ha trascendido, es una historia que nos dice mucho a la actualidad, que se adapta muchísimo a la realidad de muchísimos países, incluso latinoamericanos. Lamentablemente. Es así, es así. Pero aquel 1917 marcó la pauta de la historia internacional, es uno de los acontecimientos más importantes de la era contemporánea, pero queremos saber por qué si hubo tantas revoluciones, por qué la Revolución Rusa marca ese antes y ese después en nuestra historia. Bueno, te voy a decir algo que posiblemente te vaya a desencantar. Las únicas revoluciones que se pueden llamar revoluciones, porque revolucionaron el mundo y dieron al traste con un conjunto de cosas, fueron la Revolución Norteamericana, la de Independencia, Y la y la francesa, Revolución claro. Francesa. Los demás son procesos bastardos, en el buen sentido de la expresión, en el sentido siguiente. ¿Y La por qué Revolución es Mexicana, importante entonces la ya revolución? me explico, la mexicana, la rusa, la china, la vietnamita, la cubana, la bolivariana, son expresiones, digamos, de una falsedad frente a la historia tan grande que, bueno, las llaman de alguna manera revoluciones porque pretendieron copiar esos esquemas que se produjeron en Francia particularmente y en buena parte en Estados ¿Qué Unidos. nombre le daría usted? Para mí, en el caso de la Revolución Rusa, fue un golpe de Estado, una minoría aguerrida, nimbada, pues, por una idea fija de asaltar el poder, como encabezados por un hombre tan talentoso, diabólicamente talentoso como lo fue Lenin, o otro como Trotsky, un zamarro como Stalin, Kamenev, Bukharin, Zinoviev, la Alexandra Kollontai, Dzerzhinsky, todos individuos que venían de una formación cultural decimonónica muy grande. Ellos se sintieron los dueños de ese pensamiento que abrazó el siglo XIX con las ideas socialistas, primero el socialismo utópico, luego el socialismo elaborado por Marx y por Engels, pero que lo asentaron en una Rusia poco democrática, poco desarrollada, razón por la que ese proceso que se inició en 1917, en febrero, con la desfenestración del zar Nicolás II, quien fue obligado a abdicar debido a sus juegos irresponsables en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, conflicto que llevó a decenas, pero decenas de miles de ciudadanos rusos a morir en el frente porque a él le daba la gana, porque jugaba a la guerra. Además el contexto de Rusia, ¿no? Sí, En plena Primera Guerra Mundial, con bastantes pérdidas ante por Alemania. supuesto, sí. Y luego quizá Lenin muy hábilmente encontró un filón en el sentido, pues, que el grupo que asumió el poder, la Revolución Democrática Burguesa, para decirlo en los términos marxistas, que ocurre en febrero de 1917, o le hace en marzo de 1917, porque esa es la diferencia, el ruso se movía con el esquema de los dos Calendarios. calendarios, el gregoriano y el juliano, uno va un mes después. En todo caso, Lenin comprendió que el gobierno este que había surgido, esa Asamblea Nacional Constituyente, muy democrática, de verdad, que pretendía expresar la expresión de todo el pueblo ruso, no terminaba de afinar y de definitivamente dar eso que se llama en términos taurinos el volapié, es decir, clavar la estocada sobre el toro para salir de la guerra, que era lo que le interesaba a los rusos, producir, darle pan y darle tierra Sentar las a los bases rusos. de Lenin un comprendió que país. esto no podía hacer porque se sentían discutiendo, se llevaba una discusión bizantina acerca del carácter constitucional del gobierno que tenía que emerger de esa revolución de febrero de 1917 y decidió Lenin tomar el poder con tres cosas, tres pivotes: paz, pan y tierra. La paz la cumplieron. ¿Por qué? Porque firmaron la paz con Alemania, Es pero así. no firmaron la paz en general porque Rusia desde 1917 mantuvo un proceso de tensión, no solamente con otros factores, sino que promovió la intervención militar en otras zonas. La tierra no, porque le confiscaron a todos los campesinos la tierra, expropiese, le quitaban todas las tierras a los Sí, campesinos. terminó el feudalismo, Sí, ¿no? y paz, porque estatizaron la tierra. Y digamos, pan no hubo, porque más bien lo que hubo fue una hambruna generalizada al confiscar los factores que producían la comida. Bueno, la hambruna, y eso es lo que se llamó el Golodomor o el Holodomor, como lo quieran Que llamar, duró que mucho. ¿Por cuánto tiempo se varios años extendió? que duró buena parte el proceso de instauración del socialismo,
provocando la muerte de varios millones de Además, seres el humanos. antecedente de hambruna, uno de los más Grave, grandes de la grave, historia. grave, grave, además. En todo caso, eso es una revolución que no cumplió lo que se había planteado, a diferencia de la norteamericana, que constituyó y construyó una sociedad abierta, liberal, expansiva, a tal punto que hoy en día los Estados Unidos, un modelo de sociedad a envidiar, porque ha logrado alcanzar los niveles, convirtiendo su excepcionalismo americano como una moneda de oro con la cual se mueven en el mundo. Y la Revolución Francesa, con sus tres emblemáticos ejemplos, libertad, fraternidad e igualdad, lograron convertir a Francia en un modelo de referencia a nivel global, un país que respeta los derechos humanos, que promueve los derechos humanos, que enarbola la igualdad, que es integradora. En fin de cuentas, es un gran país, en tanto que las otras revoluciones no han hecho sino utilizar ese esquema revolución para empoderar a un grupo de individuos, en el caso de la Unión Soviética, para empoderar a un partido, y este partido a su vez para empoderar a un comité central, y este comité central a un buró político, y este buró político a un individuo que él decide la suerte, obra, vida y gracia de todos los ciudadanos en Rusia. Y no se puede llamar revolución. En mi opinión, no fue un Muy golpe bien. de Estado que, por supuesto, hábilmente, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la propaganda, porque si hay algo que reconocerle a los bolcheviques, a Lenin, a Trotsky, a Stalin, a todos ellos, es que fueron individuos que supieron manejar el don de la propaganda, el don de la publicidad, a tal punto pues que esa famosa frase que se le atribuye a Churchill, diciendo si no te interesa la política se interesa por ti, es de Trotsky, porque Trotsky fue el que dijo, Así es. si no te interesa la guerra sí la interesas tú. Entonces Churchill más o menos cambió los sustantivos de guerra por política. Sí. Lo han reflejado algunos libros y Así es. algunos portales web. Ha dicho que le faltaba para hacer revolución, que no logró ser revolución porque... En mi opinión. Claro, pero es que estamos conversando con usted y es totalmente respetable porque además tiene bastante sentido que usted diga cómo se fue generando el proceso de la llamada Revolución Rusa hasta llegar a donde llegó. Sí. Pero también es importante destacar dos cosas. ¿Qué le faltó para hacer Revolución Rusa? ¿Por qué no lo lograron? ¿Cuál es la diferencia? No entre las revoluciones, sino entre los antecedentes para lograr la revolución de Francia, de los Estados Unidos y de estos países, en especial Rusia, o de estas revoluciones, en especial las de Rusia, que no lograron ser revolución según su criterio. Pero por otro lado, es importante destacar cómo se extrapola esa realidad, cómo se extrapola ese momento histórico de la humanidad a la realidad que viven hoy los países latinoamericanos y algunos países pues a nivel internacional, que es importantísimo tocarlo. En la próxima parte con el doctor Eloy Torres acá en Brújula Internacional.